Buenas tardes. Eso, se oye. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de poesía, en esta tarde de encuentros, de desplazamientos, de migraciones que, como el mismo título indica, de esos desplazamientos no solamente geográficos, sino también internos, y esas migraciones y esos desplazamientos a través de la poesía, que siempre es esa oración, esa herramienta, esa vía. Bueno, es tantas cosas la poesía, y cada uno y cada una la vive de una manera diferente, pero que hoy nos convoca en su vínculo con el tema de los desplazamientos. Muchísimas gracias al colectivo En Palabras, Relatos Migrantes, a María Ríos y a Diego Salazar, también de la cooperativa Conectats, por hacernos esta propuesta, por estar también cerca de la programación de Casa América Cataluña. Es un placer volverles a tener en este espacio americanista, después de algunas otras experiencias. Recuerdo aquella tarde con Iván Guarnizo cuando su proyecto documental estaba todavía en fase de creación, que fue muy lindo tenerlo pues y compartir con él. Y yo aprovecho para felicitar el trabajo que hacen en el colectivo En Palabras, Relatos Migrantes, porque realmente es maravilloso y muy necesario en esta ciudad, ¿no? Como todas esas reflexiones en torno a la migración, pero unas reflexiones también desde otros puntos. Y gracias y felicidades a Beatriz Calcaño por este regalo que nos hace con esta nueva publicación. A Lucía Moscoso, también poeta. Ellas dos van a estar entonces conversando en torno al tema de las migraciones, pero también en torno a tu libro, Constelación de Cáncer. Y luego tenemos entonces también micro abierto. Sé que hay varias y varios poetas por acá, así que vamos a estar también felices de redondear esta tarde, así como estas mesas coloridas y redondas, redondearlas con más poesía y con más voces. Gracias de nuevo por estar en esta tarde de poesía, en este formato que lo hacemos servir precisamente para el formato de poesía. Y rápidamente invitarles, este lunes también tendremos una sesión de poesía. Estamos haciendo un ciclo sobre las primeras poetas de América. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, darles lugar a esas poetas que la historia, que lamentablemente la historia de la literatura no les ha dado ese lugar. Entonces es un ciclo muy lindo también con música, con lectura de poemas y con Mario Campaña, investigador, que nos cuenta quiénes fueron esas mujeres, las primerísimas en escribir poesía en América Latina. Así que muy bienvenidos este lunes a las 7 y bueno, no me alargo que creo que hoy me he excedido. María, cuando quieras, gracias por estar aquí. Vale. Hola a todos, buenas tardes a todas. Bueno, primero agradecer a Casa América Cataluña por abrirnos nuevamente las puertas al colectivo En Palabras, a Beatriz, a Lucía, hoy en este día tan especial. Cristina, muchas gracias también a ti por la disposición, por este lindo formato que te has inventado para nosotras. Estamos muy contentas hoy de estar aquí. Bueno, yo soy María Ríos, Gigi Ríos, y soy una de las coordinadoras del colectivo En Palabras, Relatos Migrantes, junto con mi compañero Diego Salazar. Para que quienes no nos conocen todavía, el colectivo En Palabras, Relatos Migrantes es un colectivo de personas migrantes que vivimos en Barcelona y que nos reunimos en torno a la literatura para escribir y la escritura creativa para escribir relatos, poesía, crónica y diferentes textos a partir de nuestra experiencia migrante aquí. Empezamos en el 2018 y desde entonces pues el colectivo ha crecido muchísimo. Bueno, no sé, somos alrededor de unas 80 personas ya en el colectivo y están todas y todos súper invitados a conocernos y a participar. Hacemos talleres de escritura creativa anuales, publicamos libros y hacemos también con los textos que resultan de estos talleres de escritura, lecturas abiertas, performances y bueno, otros formatos de literatura expandida como para
eso, expandir nuestros textos a otros formatos y llegar a otros públicos. Pero bueno, me extiendo mucho. Hoy estoy muy contenta porque es la presentación de Constelación de Cáncer y otras expediciones, un libro que lleva un tiempo haciéndose, cosiéndose, de mi querida amiga Beatriz Calcaño, que conocí justo en la primera edición de En Palabras en el 2018, y que tanto a Diego como a mí nos cautivó su poesía, ya la conocerán hoy, y que eso, que nos habla de, y que bueno, que hemos decidido publicar porque publicar como el primer libro de la colección de versos nómadas de En Palabras, es el primer libro de poesía que publicamos, justamente porque trata el tema de estos desplazamientos internos que tenemos, ¿no? Queremos como en esta colección mirar desde la óptica de cuáles son otras maneras de migrar, cuáles son estos desplazamientos internos y cuál es el papel de la poesía para ir a esos lugares otros. Y hoy, bueno, y Beatriz con su poemario ha hecho, pues es como un gran ejemplo de esto. Este poemario evidentemente lo editamos de una forma autogestionada con la ayuda de amigas y amigos, de familiares, de todo. Y bueno, aprovecho rápidamente para dar las gracias a Silvia Salamanca, que fue quien hizo la portada, la ilustración de la portada, a Julián Medina, que fue quien diagramó todo el libro, a Diego Salazar y bueno, a todas las que participaron en esto. Y hoy pues además contamos con la presencia de Lucía Moscoso, quien va a presentar el libro junto a Beatriz, conversarán. Y bueno, a Lucía la he conocido hace poco, es poeta también, pero además es docente y fundadora de la editorial independiente y autogestionada Mecánica Giratoria, y que se dedica a la publicación justamente de poesía emergente y de no ficción literaria. Ha publicado también poesía y has escrito también letras de canciones y en fin, hoy será ella quien conducirá la conversación y al final poetas del colectivo y quienes también quieran subirse al micro abierto están invitadas y invitados a seguir compartiendo y a seguir reflexionando sobre la poesía que esta noche nos reúne. Así que no siendo más, los dejo. Muchas gracias. Buenas, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí, reunidos para presentar el libro de Beatriz. Para mí es un gran honor porque creo que estamos ante un libro, no sé, un libro muy conmovedor, un libro de una poesía sencilla, directa, pero al mismo tiempo muy, muy potente por los temas que atraviesa, ¿no? Es un libro que habla de diferentes viajes, ¿no? Primero el viaje migratorio, digamos, un viaje territorial, pero también hay un viaje desde y hacia una enfermedad y luego un viaje de regreso, ¿no? Ya vamos a ir conversando con Beatriz sobre estas tres partes, ¿no? que estructuran el libro, y antes de empezar la conversación, pues voy a contarles un poco quién es Beatriz, ¿no? Con la biografía que aparece en el libro, ¿no? Beatriz Calcaño nace en Caracas en 1956, es diplomada en psicopedagogía y en traducción, ha participado en importantes talleres literarios en el CERLAG, en el taller de poesía Imago Mundi y en los talleres de En Palabra, Relatos Migrantes en Barcelona. Sus textos han aparecido en la Revista Nacional de Cultura de Venezuela, en el libro compilatorio Mirada sobre Caracas, editorial San Pablera, Venezuela 2013, en Antología de Relatos Migrantes, Conectados Cooperativa España 2019, en la Antología Poética El Puente es la Palabra,
Cáritas Venezuela 2019 y en la Antología de Autoras Venezolana Hacedoras, Editorial Lector Cómplice Venezuela 2021, entre algunas otras, ¿no? En 2008 se hizo acreedora del premio del concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores en Caracas, Venezuela, en la categoría de poesía, con el poemario Expediciones. Tiene otro poemario titulado Pequeños Mandamientos, Editorial Publicarte, Venezuela 2013, y actualmente reside en Badalona, Barcelona, España. Bueno, bienvenida, Beatriz. Gracias. Sí, bueno, primero que nada, felicitaciones por esta publicación. También gracias en palabras por confiarme su lectura. Yo creo que la lectura no es, como se suele decir, un acto solitario para nada, sino que más bien es un acto que nos invita siempre a dialogar y que nos permite encontrarnos con otros, ¿no? Con otras voces. Y es lo que me ha pasado a mí con tu libro, pues también a nivel personal, digamos, y por eso también acepté hacer esta presentación. He atravesado la misma enfermedad, pero bueno, desde otro lugar del cuerpo. Y también, ¿no? Este viaje migratorio, y me he conectado mucho. Tus poemas, digamos, me han hecho como reconectar con ciertas historias ya a nivel no personal, ¿no? Y así como la lectura no es un acto solitario, creo que la escritura tampoco lo es. Y quisiera abrir el diálogo mencionando el epígrafe con el que empieza el libro, que bueno, lo voy a leer. El epígrafe es de una poeta venezolana italiana que se llama Margara Russotto, y dice: ¿quién me impuso esta misión ajena, esta condena de jilguero, con sed golpeando la luz? ¿No? Es con este epígrafe que se abre el libro, y claro, esta misión se puede entender como el viaje migratorio, pero también el viaje de la escritura, ¿no? Sí. Es una misión que se asume, y que eso lo vemos a lo largo de todo tu libro, ¿no? Una misión que se asume, pero que no fue buscada por ti, ¿no? Es como una condena, como algo impuesto, como algo que no se decide, pero que de todas maneras se asume con valentía, y que busca, ¿no? Como esta luz, ¿no? Como menciona el epígrafe, y de ahí nace la búsqueda, y de ahí nace la escritura. Y en ese sentido quisiera empezar preguntándote cómo se fue tejiendo este libro, o sea, cuál es el germen y un poco el proceso de escritura, o cómo asumiste, digamos, esta misión. Esta misión, sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Vale. Bueno, es una historia que yo siempre desde que era pequeña, siempre sentí que quería escribir. Mi padre era poeta y yo siempre escuchaba su máquina de escribir, de esas viejas, una Underwood. Y bueno, de alguna manera yo escuchaba esos silencios, esos espacios que él hacía, ¿no? Al parar a escribir. Y a veces él me decía, ayúdame a ver si hay algún error ortográfico, y entonces yo me ponía, ¿no? Y siempre, bueno, era una casa donde la poesía estaba, pero por diversas cosas y caminos de la vida no había podido yo sentarme a escribir, ¿no? O sea, escribía esporádicamente, siempre leyendo en los momentos que tenía, ¿no? Porque para escribir hay que leer, ¿no? Creo que son dos cosas que van unidas. Llegó el momento en que estaba en un taller y empecé, y me acuerdo que la primera vez, ¿no? Le digo a la poeta, a la tallerista, no, bueno, yo escribí esto. Yo no sé si es un poema o no es un poema. Y entonces ella lo leyó y me dijo, es un poema, ¿no? Entonces ahí me animé y seguí, ¿no? Luego, ella nos dijo, vayan armando un libro, ¿no? Aquello a mí me parecía un poco difícil. Sin embargo, yo encontré como un hilo conductor, ¿no? Y como dicen que a veces lo primero, cuando uno empieza a escribir, lo primero que escribe es sobre su vida, la vida de uno, ¿no? Y fue exactamente lo que me pasó. Y por eso yo lo titulé Expediciones, porque fue una expedición hacia mí, hacia adentro. Y son
poemas así, hay algunos aquí, de allí. Y bueno, yo tenía el libro bastante adelantado cuando tuve el diagnóstico en una mamografía de que tenía un cáncer de seno. Y entonces yo dije, no, bueno, en esos días había salido la convocatoria al concurso de Monte Ávila, ¿no? Y yo dije, no, ya eso, me voy a olvidar de eso. Pero la tallerista, la poeta, ella me dijo, mira, si te salen poemas sobre la situación que estás viviendo, escríbelo. Si no, bueno, pones tu libro en pausa. Pero sí empecé como a relatar esto que me estaba pasando y yo vi que salía, que fluían. No tuve yo que ponerme, pensar mucho, sino que ellos fueron fluyendo, ¿no? Y lo terminé. Llegué justo a las páginas que exigían, ¿no? Para concursar. Y me acuerdo que lo llevé, me estaban haciendo la radioterapia y a mí me daba mucho sueño. Dormía muchísimo con la radioterapia. Y entonces había una fecha, tal día, era un viernes hasta las 5 de la tarde. Y yo agarré el manuscrito, lo fui a imprimir esa mañana, me acosté a dormir. Y entonces yo dije, bueno, ¿será que lo llevo? Y fui, me acuerdo que agarré un taxi y lo entregué casi ya a la hora límite. Y entonces me acuerdo que la chica que me lo recibió y me dijo, mira, siempre hay que entregar el manuscrito, porque puede haber uno mejor que el tuyo, pero también puede que no, que el tuyo sea el mejor o el que gane. Entonces yo dije, bueno, aquí está. Y pasaron varios meses, yo terminé la radioterapia y le estaba, como te había contado hace unos minutos, yo estaba en la peluquería, porque quería como, bueno, terminé la radioterapia, me voy a cortar el pelo. Y entonces, cuando estaba sentada allí en la peluquería, me sonó el móvil y ellos me dijeron, mira Beatriz, te ha sido otorgado el premio de Monte Ávila. Y yo me quedé muda. Y las chicas de la peluquería se asustaron mucho, ¿no? Pero no, nada malo, es que me acaban de decir que me gané un premio, yo no lo podía creer. Y esa es la historia del primer libro. Y entonces ese libro llevaba también esos poemas sobre la enfermedad. Sí. Y luego, no sé si quieres que te siga. Sí, pero un poquito más de cómo llega a formarse vale. libro. ¿No? Okay. Entonces, luego de todo, ya habían pasado unos meses, un año, uno siente, bueno, ya me libré de eso, ¿no? Y entonces empecé a escribir de las pequeñas cosas, como hay un poema aquí, ¿no? Yo veía la vida, bueno, como uno ve, ¿no? Después que salió de un trance, empieza a apreciar todo, ¿no? Veía todo, bueno, como antes, o sea, el sol, las maticas, me encantaba bailar y yo quería que todo el mundo hiciera lo mismo que yo, pero no, todo el mundo estaba en su mundo, pues, y yo lo veía diferente. Entonces empecé a escribir y pasó mucho, que eran poemas sobre la poesía, ¿no? Y entonces ahora he escrito más del cáncer, o sea, después de un tiempo, aquí le agregamos unos poemas, ¿no? Y pasó que yo le había dado a María, a Gigi, mi libro, ¿no? Expediciones. Y bueno, ella me dijo, Beatriz, o sea, ¿no te gustaría que reuniéramos poemas del primero, del segundo? El segundo se llama Pequeños Mandamientos. Y yo dije, bueno, sí, sería como completar la historia, ¿no? O sea, que en vez de 2 libros fuera uno solo, pero que exprese todas esas expediciones, ¿no? Porque para mí, no sé, todo lo que uno inicia es una pequeña expedición, o sea, un viaje, ¿no? A veces pasa desapercibido, pero si reflexionamos vemos que todo es un pequeño viaje que hacemos. Totalmente. Sí.
Y bueno, en relación un poco a esta primera parte del libro que se llama Expedición a la Memoria, ¿no? Es una parte en la que tú vuelves a la infancia, pero también es como un volver a todo lo que se deja, ¿no? Todo lo que se deja fuera físicamente y emocionalmente, Sí. ¿no? Voy a leer como algunos fragmentos sacados de distintos poemas para que tengan una idea. Dice, por ejemplo, trazo coordenadas imaginarias, con ellas reconstruyo el lugar de mi infancia. En otro poema se lee, ¿por qué los vientos son así? Se llevan los trastos y traen aires de cambio. Cuando parte ya una jamás es la misma. Y después, agrupar, separar, dejar atrás, complementar, olvidar, incorporar, será otro día. Hoy la tristeza hizo cuerpo en mí, ¿no? Son como tres fragmentos de distintos textos que nos pueden dar como una idea de esta parte y de lo que implica, ¿no? Como volver, o sea, de la memoria, ¿no? Y de ver lo que se está dejando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tu libro, en el libro se pueden encontrar como puntos en común entre el viaje migratorio, ¿no? Pero también el viaje de la enfermedad, ¿no? En el sentido de que en ambos casos la visión cambia, ¿no? De absolutamente todas las cosas. Hay una extrañeza, hay un desgarro, hay una búsqueda, pero también hay una necesidad de estar en el presente, ¿no? Sí. Como de plantarse en el presente y de estar y de conectarse con Claro. el propio ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte cómo relacionas un poco como estos dos viajes y de qué manera la poesía, o sea, ¿qué ha sido para ti la poesía en estas dos experiencias? Sí, bueno, yo diría que salvadoras totalmente, ¿no? Porque una vez que uno descubre, es como, es un oficio, ¿no? La poesía es un oficio, y ya después que uno la descubre, uno es como uno se comunica, ¿no? Se comunica y sana uno y comunica. Nunca sabe si los otros lo van a entender, les va a gustar, ¿no? Pero uno, primero es uno con lo que escribe, ¿no? Entonces yo ya una vez que había comenzado con el primer libro, claro, me tardé mucho en que en mi vida se dieran las cosas para que yo empezara a escribir, ¿no? Pero una vez que comencé, ya no puedo parar más, ¿no? O sea, es como inevitable, ¿no? Sí. También creo que una cuestión que pasa mucho en esta primera parte, pero en realidad en todo el libro, es también este ir y venir del tiempo, ¿no? Del pasado hacia el presente. Y a mí me surgía un poco la pregunta de cuántos somos, o sea, cuántos somos de nuestro pasado, cuánto tenemos de pasado, ¿no? O como cuáles son hasta las trampas que puede tener la memoria, o de qué manera la memoria más bien se convierte en una herramienta cuando estamos un poco perdidos en el presente, ¿no? No sé si tú cómo lo vives o cómo ves de este lado. Eso puede hacernos pasar una mala jugada a veces, ¿no? Porque siempre el pasado está allí, o como uno lo recuerda, pero uno tampoco puede dejar que la nostalgia haga cuerpo en uno, ¿no? Entonces, como una luz, o sea, uno recuerda, porque es la base también, sobre todo de la escritura, ¿no? Recordar muchas cosas, pero no quedarse allí, ¿no? No quedarse allí. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, no sé. sí. Y ya entrando un poco a la forma, un poco al estilo, a mí me agradó mucho encontrarme con un libro de una poética sencilla. Creo que es un poemario dulce, no quiero decir cursi, ¿no? Sino tierno, pero de esta ternura radical, ¿no? También con un estilo bastante concreto, que incluso eso se puede ver en la extensión de los poemas, ¿no? Es como que no hay absolutamente una palabra que sobre todo lo que se necesita decir se dice, y no hay más ni menos, ¿no?
también creo que hay una relación ahí interesante con el silencio, y en ese sentido mi pregunta sería como, ¿tú cómo llevas a nivel, ¿no? de escritura, ¿no? de este oficio así, de ser como artesano de la palabra a construir tus textos, ¿no? Porque se nota que es una voz que, ¿no? Como que está como muy asentada y que tiene su forma, ¿no? Que es una voz que ya está muy, muy formada, quiero decir. Sí, y yo leía mucho y todavía a Octavio Paz, ¿no? Que tiene un libro maravilloso, El arco y la lira. Y él habla ahí, sobre todo hay un capítulo que él habla de los espacios, de los silencios, ¿no? También me viene a la mente el tecleo de mi papá, o sea, eso se me quedó. Y siempre cuando escribo, lo leo muchas veces un poema. Solamente creo que tengo 2 poemas a los que nunca tuve que tocar más, pero eso es muy raro. Eso porque la inspiración no es que llegue a veces así, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho, los leo, cómo me suenan, ¿no? Cómo me suenan y si un verso lo tengo que separar de otro o es todo completo, ¿no? Y a veces vuelvo a leer uno de los libros y digo, aquí hubiera sido mejor que lo pusiera junto o aquí que lo hubiera separado, ¿no? Pero ya no puedo hacer nada. O disimulo cuando lo leo. Hago una trampita ahí. Pero yo creo que es trabajo leer, hay que formarse también, ¿no? No es solamente la inspiración, la poesía es un oficio, y yo lo respeto muchísimo. Tuve la suerte de formarme con excelentes poetas, y ellas hacían mucho hincapié, incluso en la forma como uno leía, como uno se sentaba para leer, la respiración, y eran bastante estrictas con esto también de los espacios y de las pausas y todo, muy importante. Okay. Y bueno, me voy a saltar un poquito el orden porque ahora que mencionas la lectura, a mí me dio mucho gusto encontrar algunos epígrafes en tu libro. En ese sentido, claro, es una obra que dialoga, ¿no? con otras voces, con todo un corpus, digamos, de voces que aparecen en los epígrafes de diferentes poemas. Me gustó mucho encontrar este de Enrique Lin, que como te comentaba, compartimos el epígrafe. Sí. De Enrique Lin, es un poeta chileno que tiene un libro lindísimo que se llama Diario de Muerte, del que Beatriz sacó el epígrafe, pero también aparece, no sé, Carmen Delia Bencomo, María Vázquez, Benaroj, Iván Corona, o sea, muchos poetas venezolanos, pero también está Eliot, pero también está un proverbio chino, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, o sea, como, ¿cuál es como quiénes son como los claro, autores con los que dialogas? O más que una influencia, porque no me gusta mucho pensar en esos términos, ¿no? Como quiénes te acompañaron durante este proceso de escritura. Sí, claro, uno escribe el poema y a veces lo escribes primero y después buscas una referencia, algo que hayas leído o buscas que se complemente, ¿no? Porque el epígrafe lo que hace es complementar el poema, ¿no? Entonces, bueno, hay varias personas que aunque no son famosas, pero son excelentes poetas, como María Vázquez de Benaroj. Ella fue justo la persona, la tallerista, que me dijo que nos dijo a todos los que estábamos que hiciéramos un libro, que nos imagináramos un libro, ¿no? Uh-huh. Iván Corona es mi hijo, que es poeta también. Ah, eso no sabía, mira. Y luego los otros fui consiguiendo a Enrique Lin, porque cuando iba a escribir de la enfermedad, quería complementarlo también con personas, ¿no? que habían sufrido una enfermedad. Y ese libro de Enrique Lin, Diario de Muerte, lo escribió, contó todo su proceso y hasta parece que 2 días antes, ¿no? Sí. Sí, y le pidió a unos amigos que lo publicaran. Entonces eso de verdad, yo no hubiera tenido valor porque lo de él era terminal, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, yo afortunadamente no estaba en esa situación. Sí he escrito bastantes
de eso, pero no tanto, ¿no? Y luego me enteré que el otro epígrafe es un poeta argentino que también luchó mucho con la enfermedad y tiene un libro que se llama Hospital Británico, porque estaba allí en Buenos Aires, creo, en ese hospital, y él escribió ese libro estando allí, ¿no? Y todos los demás que tú dices es por eso, porque si yo los leo en alguna parte, yo siempre tengo una libreta y yo voy apuntando. Incluso a veces veo cosas que están en un mural, así de alguien espontáneo que escribió y yo la anoto, ¿no? Y siempre anoto todo. Y San Agustín, en sus confesiones, habla de lo que queda del día. O sea, después de que uno, claro, no todos los días, ¿no? A lo mejor, pero algo que te pase, que te tocó, que viste, todo eso yo lo anoto, ¿no? Y de allí salen poemas. Ojalá Bien. salieran más, pero por lo menos. Bueno, pero está ahí el oficio y la constancia, Sí, ¿no? sí. Hablando ya de la segunda parte del título, que es la expedición a la constelación de Cáncer, ¿no? Que es precisamente este viaje dentro del cuerpo hacia la enfermedad. Creo que es un acto que requiere, ¿no? Como mucha fuerza, mucha resistencia, mucha ternura hacia uno mismo. Y al leerlo me recordó a un libro que se llama Diarios del Cáncer de Audre Lorde, que claro, no es poesía, aunque bueno, es bastante poético, y en el que ella registra todo su proceso de la mastectomía, ¿no? Y pensaba que al igual que tu libro pone en evidencia cómo la escritura puede ser una herramienta, no solamente para sanar, sino para poner en evidencia o para nombrar lo que muchas veces no se puede nombrar, ¿no? Y que es como hablar desde un cuerpo que esté enfermo y que a la final eso es, no sé, la acción de nombrar tiene como un poder, no sé, como político y poético como muy, muy importante en estas circunstancias, que también es un viaje, ¿no? Como tú decías al principio, ¿no? Un viaje hacia adentro, y un viaje que se hace desde el cuerpo, pero también desde la memoria, pero desde la incertidumbre y desde, bueno, y desde un malestar y un dolor, ¿no? Como constante. Y dentro de tu libro creo que hay algunas cosas en relación al cuerpo y a ese dolor que se nombran que me gustaría que comentemos, ¿no? Más que una pregunta en concreto, quisiera que nos cuentes un poquito más, porque aparece, por un lado, el cuerpo como un mapa, ¿no? Sí. Ese fue un poema muy duro de escribir. Estábamos en el taller, en Palabras, y estaba la poeta Begoña Ugalde, que es la que escribe el prólogo. Y ella nos pidió, o sea, ya yo había escrito ya todos los poemas, ¿no? Sobre la enfermedad, o casi todo. Pero entonces ella, una magnífica poeta, ese día nos hizo como que nos metiéramos todavía más, o sea, ella nos orientó, ¿no? Yo llegué a la casa y estuve escribiendo y estuve 2 días llorando. O sea, fue tal lo que me movió, ¿no? Porque yo hacía introspección, pero nunca la había hecho tanto, ¿no? Y entonces, la verdad que sí, yo me recordé hasta de esa herida de la bicicleta cuando me caí. Y claro, fui nombrando cosas y a medida que las nombraba, o sea, fue fuerte. Sí, no me pasa siempre. A veces las trato de escribir un poco fuera, después que pasen las cosas, para hacerlo, que no caer mucho en lugares comunes, ¿no? Pero esa vez, la verdad es que fue fuerte. Ese y otro que no está en el libro, que fue cuando una de mis hermanas tenía Alzheimer y ella guardaba todo en un closet, todo. Las tarjetas de las libretas de ahorro, tú le dabas algo y más nunca lo veías y ella cerraba ese closet y solamente. Entonces, ese día yo escribí sobre ese closet, bueno, ese día también sufrí mucho. Sí.
No sé qué más me habías preguntado. Sí, bueno, como la idea esta del cuerpo como mapa y de cómo no, esto que dices, ¿no? Como las huellas, la caída, las cicatrices, lo que nos van, ¿no? Como conformando. Sí, eso es duro. Sí. Es duro porque no solamente hay cicatrices físicas, ¿no? Sino es verdad que cambia la vida. O sea, uno lo supera y uno hasta se olvida, pero siempre de repente sale por allí algo que te recuerda lo mal que lo pasa uno, ¿no? Totalmente. Sí. Y también dentro de esta parte, en relación al cuerpo, ¿no? Hay, bueno, en este poema, No nos llamen héroes, ¿no? Como un reclamo a este lenguaje bélico de guerra sobre el cuerpo y la enfermedad. Eso a su vez me recordó a otro libro. Bueno, yo te digo en esto de que la lectura no es para nada solitaria, porque al final entras en diálogo desde un libro con otras voces. A este libro, este ensayo súper bello, bueno, bastante corto, pero muy, muy intenso, de Susan Sontag, que se llama La enfermedad y sus metáforas, que claro, ella habla de la tuberculosis, ¿no? Del siglo XIX y del cáncer también ya en el siglo XX, como las dos enfermedades sobre las que ella estudia, digamos, la manera en la que nos referimos a ellas desde la ciencia, desde el diccionario, o sea, etimológicamente, desde la filosofía, desde el uso común, ¿no? Sí. Y claro, aparece la idea de la guerra, ¿no? Como la guerra contra el cáncer y voy a librar esta batalla, pero también lo relaciona un poco con que hay un desconocimiento también, ¿no? Real de qué es lo que pasa con estas enfermedades, cuál es su origen, su causa, ¿no? Y me llamó mucho la atención como este rechazo también, o sea, desde tu parte, de la voz poética, digamos, de rechazar este lenguaje no bélico. Sí, es un poco contradictorio, porque es verdad, ¿no? Y eso ha influido, como dice Susan Sontag, en estigmatizar, ¿no? Algunas enfermedades. Y bueno, es verdad, pero también es cierto que el cáncer ahora prácticamente es curable, sobre todo en las etapas iniciales, ¿no? La tuberculosis creo que ya, ¿no? Entonces era como, se vino usando ese lenguaje, ¿no? Sin embargo, cuando uno está allí, uno a veces no puede evitar verlo así como una batalla, porque, bueno, son tantos obstáculos, ¿no? Que, o sea, los tratamientos tan invasivos que hay, ¿no? Y cada día mejoran. Entonces, pero sí es verdad, y que la palabra antes, la gente decía, tengo cáncer, y wow, ¿no? Y claro, es verdad que algunas personas sí no logran superarlo, ¿no? Entonces es como contradictorio. O sea, yo entiendo un poco el lenguaje bélico, pero tampoco, pero lo puedo entender desde mi punto de vista, ¿no? También. Pero sí es fuerte hablar, ¿no? Siempre está librando una batalla, perdió la batalla, está dando la batalla. O sea, lo que sí yo comprendí y rechazo es cuando la gente con toda su mejor voluntad te dicen todo va a estar bien y vas a mejorar. Yo no sé si te pasó. Veo que no, que o sea, una cosa es apoyar, pero cuando a mí me lo decían, pero como te digo, o sea, con la mayor, yo entiendo, ¿no? Claro, con la mejor intención, claro, y desde con la el mejor cariño. intención. Sí, pero uno se pregunta, ¿y si no? O sea, no me lo digas, más bien prefiero que estés allí, que me visites, que me llames, que me digas que me va a poner bien, porque no sé si me va a poner bien. Ya. Sí. Sí, claro, creo que igual, ¿no? Como este tipo de experiencias se transitan en la incertidumbre, ¿no? Y en ese sentido también creo que hay como un punto en común en este otro viaje, que es el viaje ya de la migración. ¿Tú lo ves un poco así, como que se pueden relacionar? Sí, con la migración tú dices ya de mudarse. De mudarse, sí, del traslado. Sí, porque es otro viaje que uno nunca está seguro cómo te va a ir, ¿no? Y ahí también es un nivel de exigencia grande, como la enfermedad, porque tienes que poner mucho de tu parte para adaptarte, ¿no? Para conocer.
y nunca estás seguro, sino después de mucho tiempo, que te va a ir bien, o por lo menos ya has superado, ¿no?, obstáculos. Y entonces sí, migrar es muy duro también. No es una enfermedad, pero sí hay que poner mucho de la parte de uno, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo tengo más preguntas, pero tal vez, no sé si les parece que más bien escuchemos leer algunos textos y luego Bueno, si podemos sí. continuar con el Vale. diálogo. Si ¿Tú quieres que yo lo lea? Sí. Vale. O sea, yo escogí uno del primer viaje, ¿no? De primera expedición, también de los otros, y que lleva justamente expediciones. Mi papá tenía un libro que se llama Expedición de Otoño. Y entonces cuando yo le quería poner un título, claro, yo decía, sí, yo voy a hablar de mi expedición. Pero después comprendí por qué mi papá le había puesto Expedición de Otoño. Y era porque él estaba ya en esa madurez de la vida, como entrando a la vejez. Entonces, claro, yo muchos años después entendí. Y dije, bueno, se va a llamar parecido al de mi papá. Okay. Expediciones. Cuando los recuerdos inquietan el sueño, las sábanas trazan formas extrañas. Los ruidos de la ciudad llegan, filtrados y diluidos. Comienza entonces mi expedición, el viaje hacia laberintos del pasado y del presente. Me esperan puentes que creí haber cruzado, discusiones que quedaron colgadas, miedos que no pude conquistar, lo bueno y lo malo de cada día. Regreso siempre más sabia y a veces arrepentida. Ese es digamos, de la primera parte, ¿no? Y ahora, okay. Este lo escribí en plena o terminando la radioterapia, ¿no? Y lleva un epígrafe de una poeta venezolana, Patricia Guzmán, y dice así: ¿por qué no me dijiste antes que la luz del infierno puede ser buena para los ojos? ¿Por qué no me dijiste antes que no era pecado estar cansada? Ese es el epígrafe. Unas vacaciones forzadas me he tomado. No será un paisaje esmeralda con árboles sabios el que recree mi vista, ni reposaré en suaves pliegues de arena. El mínimo equipaje consistirá en pocas fotos, una arrugada estampita, un libro que no leeré. Hablaré con el mago de Oz, recordaré los mejores momentos, haré quizás viajes australes, escucharé What a Wonderful World por 100ª vez. Estaré topless frente al gran Ra, su enorme cabeza me cubrirá, sus rayos sanadores bañarán partes de mí. Querré regresar purificada, a dormir profundo, a sanar heridas. Y nunca olvidar la sabiduría que puede encontrarse en el horror de este cuerpo que lucha por volver al imposible equilibrio de la vida. Luego, este es dedicado a la radioterapia. Lo hice con rabia. Lo llaman tratamiento, yo lo llamo hoguera. Durante 32 días marcaban la zona del pecho con líneas absurdas y una gran máquina, yo la llamaba el gran Ra, me cubría e irradiaba rayos sanadores hacia el seno herido. A la mitad del tratamiento el pecho arde, está en llamas. Con pesada y extraña lentitud transcurrieron los 32 días, mientras la hoguera secuestró los sueños. Al terminar, el seno ya no era terso, pero allí seguía, ya no llenaba el brasier igual, pero estaba y había que regresar. Y, a ver, ya con todo atrás. Yo hice el ARS, es como cada poeta tiene como
su definición de su propia poesía, ¿no? Entonces mi ars, puse ars a mi manera, dice así: la poesía es un templo al que llego por enrevesados caminos, como los de la vida. No tiene lugar preciso, puede estar en un balcón ruidoso, en un atestado supermercado, bajo una mata de mango. Soy cosechadora de palabras, las llevo sobre mis hombros con respeto y asombro. Encuentro grandes y pequeños obstáculos que se disfrazan y transforman para retrasar la llegada al templo que me recibe exhausta. Y por último, uno que me encanta, es muy simple. Vino la idea a mí de repente, tal vez tomando el metro, en la cola del banco, o en la mitad de un extraño sueño, o por pura desesperación. Esta loca teoría que no previene guerras mundiales, ni cuestiona la redondez del planeta, solo suaviza la rudeza de los días. Practicar la teoría de las pequeñas cosas. El primer café del día, complacer a las plantas con un poco de agua, callar un comentario, recoger un mango del suelo, una tarde de amor inesperada, resolver un enigma, pagar una deuda, reciclar una botella, entender una señal. Y los días transcurren con las pequeñas cosas que me salvan. Escogí eso para... Sí. Sí, justamente en relación a estos dos últimos poemas que ya forman parte de la última parte del libro, Expedición a las pequeñas cosas que me salvan, me había llamado la atención que la primera cosa que nombres haya sido la poesía, ¿no? Pero bueno, ya nos has contado que realmente es algo que te salvó, escribir te salvó, y qué bueno que le hayas hecho caso a la amiga que te dijo que si necesitabas escribir sobre esto, que lo hagas, porque realmente es un gusto como poder leerlo, ¿no? Y por otro lado también esta como defensa, digamos, del placer de lo simple, del bienestar en lo cotidiano, de las cosas sencillas, de esta mirada, y esto que tú dices, ¿no? Como practicar la teoría de las pequeñas cosas, que me pareció un verso muy, muy, muy bonito, que también va acompañado, bueno, en todo el libro, pero se ve mucho más en esta parte, con una voz poética que está muy cercana a la naturaleza, ¿no? Que también es como muy contemplativa en ese sentido, que se conmueve con el paisaje. Hay una presencia animal, ¿no? También en los poemas, ya sea, no sé, como títulos o dentro. Sí. Y bueno, quería tal vez ya como última pregunta, y de ahí dar paso al público si quiere hacer preguntas, que nos cuentes un poco, ¿no? Como esta visión, ¿no? De eso, de lo simple, de lo cotidiano. ¿Crees que es algo que es atravesado justamente por la enfermedad, esto que dices, que luego vemos que volvemos a ver el sol, pero de diferente forma? ¿O es algo ya propio de tu visión y de tu entorno? No sé cómo... Sí, bueno, siempre desde pequeña me encantaba observar la naturaleza, ¿no? Siempre. Incluso una vez las monjas, yo sacaba muy malas notas, ¿no? Y me llevaron al psicólogo del colegio, que era un señor súper simpático, un doctor súper simpático, y entonces después él se entrevista con mis padres, y entonces ellos le dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Es que tiene algo? Y digo, no. Yo la estuve observando en el salón y ella lo que estaba viendo era el jardín y las florecitas y los pajaritos. Entonces se distrae, ¿no? Y entonces mi papá, bueno, menos mal. Y entonces, bueno, nada, después me compuse, ¿no? Pero, no creo. Entonces, es una inquietud que me parece que la vida de uno tiene mucha relación, y a veces uno, con la vida que se lleva hoy en día, a veces uno no aprecia esas cosas, ¿no? Y encima, en Venezuela, para nosotros un mango está en la avenida donde nosotros vivíamos, había muchas matas de mango, ¿no?
Y entonces es como, era como normal, ¿no? Ese contacto con la naturaleza. Y también yo nombro mucho en algunos poemas la flor de cayena. Eso también, tú pasabas así, te decían, mira, hazte un té de cayena, que te da sueño. Y tú pasabas y agarrabas 2, 3 flores de cayena. Y siempre me ha gustado. Al llegar aquí, ahora me fijo en las cosas de aquí, ¿no? O sea, el graznido de las gaviotas. En verano se pueden oír más los pajaritos porque ya las ventanas uno las abre, ¿no? En el verano. Y estoy como también incluyendo ahora cosas de aquí que está en otro libro que, bueno, está ya listo, pero veremos si se puede publicar. Y eso, ¿no? Sí, la naturaleza está muy presente en mi poesía. Sí, me encanta. Ok, ahora está ya el repertorio local. Sí, ahora hay otras cosas, trenes, gaviota, muchos árboles bonitos. Yeah. Sí. Sí. Bueno, yo quisiera, no sé, dar paso al público si quieren preguntar o comentar algo. Público tímido. ¿No? ¿Cómo que no? Nadie se anima. Celita. Pero como la conozco tanto, claro. Yo creo que le he hecho ya todas las preguntas. Siempre es interesante esa transición de ser inmigrante, que es lo que más te ha dolido. Sí, y le he dedicado varios poemas a eso en este libro que les cuento que no está publicado, y es mi casa, o sea, mi casa. Los libros que dejamos, los álbumes de fotos, el paisaje, eso es lo que más lo que más extraño. Sí. O sea, la casa constituye, para mí en esos poemas de este libro, que no es este, lo que más he hecho en falta, ¿no? Y cuento en un poema que hago viajes astrales, ¿no? O sea, me imagino haciendo y que toco las cosas así, que los libros ya tienen polvo, que las matas les hace falta agua, las plantas que están en el balcón. Eso sí. Y ahora que dices esto, me surge un poco la pregunta de la casa, ¿no? Como la casa, que es todo un asunto para quienes migramos, ¿no? Sí. Claro, sé que la casa se queda, ¿no? Sí. Pero también como cuál es como la relación con la casa, o sea, ¿sientes que tienes aquí una casa o de qué manera logras habitar la casa aquí, ¿no? Sí, tengo un poema que trata de eso, ¿no? Y entonces empieza así, que encontré un nido que se parece al que dejé, que también es oscurito, y hablo de eso, ¿no? Y digo que hablo de ahora de mi nuevo hogar, ¿no? Sí, sí le doy crédito, claro. Le busco como relación con el que tenía también. Ya. Sí. Ok. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentar algo? Esther. Aquí. Que hay una poeta allí que yo quiero mucho. No sé si quieres. Sí, ahí. Hola, Beatriz. Bueno, primero de todo, os agradezco este diálogo que está lleno de matices para entender el hecho que siempre encierra la poesía. No es ninguna pregunta, solo una sugerencia. Sí. ¿Te puedes extender más en este dolor que dices, que acabas de comentar, que produjo dejar el álbum de fotografías? Claro que sí. Tenemos, bueno, mi marido y yo, fotos
le encanta tomar fotos y entonces tenemos un álbum así que no hemos podido recuperar, pero así y así, de fotos de nuestros niños, ¿no? Cuando eran niños. Y vivimos 2 años en Estados Unidos y ahí está como la historia, ¿no? De nuestra historia. Y luego están, bueno, fotos mías de cuando yo era pequeñita y él tiene también algunos. Hay gente que nos ha podido traer algunos, pero yo sé que la foto, bueno, es una foto y que el recuerdo está en uno, ¿no? Uno entiende eso, ¿no? Tampoco hay que tener tanto apego, ¿no? Pero sin embargo, sí me gustaría, más que todo, hasta para dárselo a mis hijos, ¿no? Porque es su vida también. Yo puedo quedarme con el recuerdo, pero ellos, hay cosas allí que a lo mejor, como estaban pequeños, no recuerdan. Entonces me encantaría eso, ¿no? Pero también otra cosa es los libros que hemos acumulado, que acumulamos durante tanto tiempo. A veces uno aquí puede encontrar, por supuesto, el libro, ¿no? Pero hay libros como de cabecera y los extraño de verdad. Sí. No sé si eso contesta su pregunta o su comentario. Gracias. Yeah. En ese momento que se toma la decisión de venirse, ¿cuáles son esos objetos que fueron definitivos para traerse? Vale, sí. Bueno, yo me traje una foto de El Ávila, que es una montaña que rodea a Caracas y es muy hermosa. Y es como que se divide la parte donde está el mar con la ciudad. Si uno está en el tope de esa montaña, puede ver el mar por un lado y la ciudad por otro, ¿no? Entonces esa foto ya la tenía enrolladita en la maleta, una maleta que pude abrir con estos recuerdos varios meses después, cuando logramos mudarnos, porque vivíamos con nuestra hija, ¿no? Me traje un juego de matriuscas que me habían regalado, me traje un misal que mi papá me había dado muy lindo, de nácar, el día de mi primera comunión, de una dedicatoria bellísima de mi papá. Logré traerme algunas fotos familiares, pero más que todo de mis hermanos, que yo no había nacido porque mis hermanos, yo nací cuando mi hermano tenía 17 años, entonces, claro, ellos tuvieron una vida que yo no conocí, ¿no? Entonces me traje eso. De los libros de mi papá solo me pude traer 2, allá están, algún día los buscaré. Y a ver, creo que algún elefantito que me encanta y no sé qué más. Creo que básicamente era esa cosa. Ok, ¿alguien más por ahí? Hola, Carmela. Una pregunta. No se oye. Se oye. Ah, Lo que pasa es que como queda grabado también luego, entonces y lo que no. O sea, sí, bueno, con micrófono siempre mejor en realidad, sí. Betty, ¿qué tal? Una pregunta con lo referente al cáncer que has tenido, ¿estás ya curada del todo? Sí, afortunadamente. Ah, qué bien. Sí, muy bien. Sí. Bueno, nada más era esa. Sí, solamente que sobrevivir a veces es un poco difícil, ¿no? Porque, bueno, quedan heridas, como hablamos, ¿no? Entonces, y hay que estar como vigilante siempre, ¿no? Muchos controles médicos, o sea, siempre, cada día más separados uno de otro, pero sí, quedan algunas cosas, algunos medicamentos que a veces hay que tomar. Pero del cáncer, bien. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, ¿tienes pensado alguna vez en regresar a Venezuela? Sí, para concluir, cerrar círculos allá, sí. Pero solamente y a buscar cosas. Traerse el álbum. Traerse el álbum de gigante. fotos y listo.
Digo, ¿solamente de visita Solamente o...? de visita, sí. Muy bien. Ya prácticamente no nos queda familia ya. Todos están por el mundo, por desgracia. O sea, me gusta Ok. estar aquí, digo, pero también, o sea, no es que estemos toda la familia en un solo sitio, ¿no? Sino muy, Están muy por el dispersos, ¿no? mundo, sí. Vale, Sí. ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, tengo una hija que ella ya tenía tiempo aquí y tengo un hijo que está en Argentina ahorita, pero porque claro, lo que pasa es que llegó un momento que la gente prefería que los hijos se fueran para estar más, un poco más seguros y entonces mi hijo fue a Argentina y ahora él va a volver a España ya, con su familia, está empezando una familia, y sí vendrá. Entonces ahí sí estaremos como que la familia inmediata juntos. Sí. Yo quería comentar algo. O sea, tú tienes un poema que se llama Mapa de Vida, que abarca, digamos, la expedición personal de la enfermedad y la expedición de la migración. No sé si lo quisieras o si hay tiempo de leerlo. Mapa de Vida lo tienes allí. Sí. O sea, creo que no lo leíste, no lo ¿En escogiste, qué pero página? creo que sería útil. Página 48. 28. Página 48. Vale. Aunque creo que Lucía lo leyó un poquito, pero Bueno, por ahí está sí, completo. vale, Mejor. está bien. Sí. Un día de febrero partí con las cosas más imprescindibles, metidas en 2 maletas, y mi cuerpo, con mi mapa de vida dibujado desde la redonda cicatriz de la lechina, las que quedaron de las caídas de la bici roja que le pedí a papá en un cumpleaños, la de una abeja que me picó en la mano, la de las 2 cesáreas que marcaron la piel y mi útero, y luego otra muy importante, la de mi seno izquierdo, que aún está, pero ya no es el mismo, el que los médicos no quitaron, pero recompusieron, y yo me alegro, aunque todos los días duele un poco, porque lo marcaron, lo quemaron. Pero él sobrevivió como yo, y aquí estoy ahora, llevo todas mis heridas con la dignidad de las guerreras. Ahí está la palabrita. Ahí está. Que habíamos dicho, sí. Ahí es. Bueno, pues ahora que conocemos el poemario un poco, queremos invitarles a hacer un brindis por el nacimiento de este poemario, Beatriz, Lucía. Tenemos unas copas de vino que queremos compartir con todas y dar inicio también al micro abierto con las poetas que quieran subirse. Sé que aquí está Tatiana Donoso, Esther Pardo, Sabrina Feliz, Lorelei García. Bueno, y quienes más quieran subirse a compartir sus poemas. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias. Bueno, y ya. compren el libro. Sí, compren el libro. Compren el libro que está muy, Y muy bueno, ¿no? Y después, si nos queda tiempo, pues charlamos también con las demás. Pero tomémonos un vinito. Sí, le damos paso a ella. Sí, nos bajamos, digamos. Sí.
Hola. Hola, hola. Ahora. Bueno, entonces vamos ahora a abrir este micro. Vamos a escuchar a las otras y los otros poetas que nos acompañan en la sala mientras vamos entonces brindando por la poesía, por estos encuentros y por las palabras que siempre nos acompañan, siempre alivian, siempre nos confrontan. Vamos a abrir entonces el micro con Esther Pardo, poeta colombiana, que nos trae algunos poemas de su libro Ciclos, Diario de Ciclos Fértiles, perdón, que me voy ahora liando. Pues eso, y quien quiera ya sabe, empieza Esther y que le tome la palabra al micro otra poeta o un poeta. Gracias, Cristina. Felicitaciones, Beatriz, que ahora no te veo, pero por ahí andarás. Es una alegría estar acá. También conocí a Beatriz en este 2018, en esta primera edición de En Palabras, y pues es una alegría saber que ya está este libro publicado. Y entonces, bueno, como la cosa iba de viajes a través de la poesía, yo siempre digo que de momento para mí la migración y la maternidad son como las dos cosas que me han marcado y que están en mi identidad muy presentes. Entonces, pues tengo ganas de leer este poema que habla del parto y que yo reivindico bastante los ritos de paso y los momentos iniciáticos que realmente a uno lo preparan para un cambio de etapa. Y en este caso este es un poema sobre eso, el parto también como momento del nacimiento de la madre también, ¿no? Donde la cabeza se rinde, en cada paso el peso, los pies moviéndose bajo mi enorme barriga y no consigo verlos. Toda la fuerza para levantar los millones de células del cuerpo que soy, latiendo con 3 corazones. Se hace difícil desplazarme unos pocos cientos de metros. Me siento extraña, duermo y me despierta un calor húmedo, de modo que así es como ocurriría, así es como emerge esta mujer madre, saliendo de un pantano. Son las 3 de la mañana un miércoles de enero y yo ruego para que mis hijas nazcan sin que el pánico las rodee. 37 semanas creciendo adentro y van a nacer a su antojo. Una sensación desconocida pero inequívoca. Estos son los dolores de parto. Fluyo sin resistirme en una corriente eléctrica expansiva que me visita en una intensidad punzante y se desintegra en un instante grato de apacible descanso. Es más intensa y es más punzante. Viene y me invade, se va y me suelto. Me reconforta saberme animal, cuerpo de mamífera que conoce, donde la cabeza se rinde al misterio. Más intenso y más punzante, suerte lo mamífera, suerte lo animal. Imposible desprenderme de mí misma. Mi pelvis se está abriendo, esa es mi intensidad punzante. Seguir fluyendo, dilatarme con la mirada puesta en el infinito. Estoy completamente abierta. La intensidad punzante se torna explosiva. Ellas van a salir. En cada paso, el peso. Aprovechar la explosión, que no se escape. Aprovecha y empuja, me dicen. No sé cómo se empuja. Mi cabeza pregunta y no responde. Antes que el miedo aparezca, el cuerpo electrizado me atrapa en su corriente y los músculos se contraen y se relajan a criterio propio. Ilona empuja su cabeza contra mis huesos desplazados. No se conforma y se retuerce empujando. Baja, el aire se insinúa allá afuera. Nuestros cuerpos acompasados siguiendo el mandato de la vida en su estado más salvaje. Toda mi fuerza siguiendo su estremecer indomable. El estallido vital de su cuerpo pequeño me arde, abraza. Mi piel distendida se quema y una esponja con agua me salva del rapto incendiario. Es tiempo, Ilona. El mundo y tu vida fuera de mí empiezan ahora. Un último estremecer conjunto y el más profundo abrazo de tu cuerpo naciente entre mis piernas. Nos despedimos para poder encontrarnos cuerpo a cuerpo. No hay pausa. Las oleadas eléctricas me sumergen.
De nuevo, el líquido que brota y el estremecer que arremete. África, mi pequeño continente, parecemos conocer el camino. Bajar, atravesar la boca quemante, salir de mí hacia la vida. Nos saludamos en nuestro íntimo desconocernos. Mi cuerpo se repliega y late de nuevo con un solo corazón. Hola, yo soy Tatiana, formo parte de... Ay, sí, llevo fatal siempre lo de leer con las luces. Formo parte del colectivo Relatos Migrantes desde el 2019. Yo nací en Chile y llegué a vivir a Barcelona a los 5 años y llevo aquí desde pequeñita. Y un poco llegué a Relatos Migrantes porque venía tiempo, como yo soy fotógrafa y trabajando un poco desde la fotografía el tema de la migración, y siempre era como hablar de las otras, ¿no? De que eso le había pasado a las otras. Hay un tema con el relato de la memoria del exilio, de la migración, que es como un relato del mundo de los adultos, y como yo era algo que había vivido de chiquitita, parecía como que no había un espacio para explicar eso, ¿no? En el taller de Relatos Migrantes conocí a Begoña, con Begoña conocí la poesía, me acercó a la poesía chilena, me acercó a mi genealogía también, y eso me abrió un lugar de exploración, como lo que decía antes Beatriz, ¿no? Como de que de repente empecé a expresar y a sacar, y realmente la poesía ha sido como un desatascar algo que tenía ya atorado, ¿no? Estoy escribiendo un poemario que tengo ganas ya de que empiece a salir, como que quiero que empiece a caminar solo, se llama Madre Nebulosa, y es un poemario que el punto de partida es esta memoria de exilio, que se trenza en todo momento con mi memoria también como madre, donde la experiencia de madre también llega a mi vida como parte de un proceso. Hay algo con el exilio también. Yo soy hija de exiliada y en la manera de vincularme, de generar vínculos como hija, también eso estaba permeándolo en todo momento, ¿no? Voy a leer los 2 últimos poemas que he escrito, que nacen a partir de leer el poemario del artista Joe Barainar, que se llama Me acuerdo, y entonces que fue un texto que os lo súper recomiendo porque es absolutamente disparador de una necesidad de escribir. Él escribe un poemario largo donde empieza a enlazar recuerdos de la infancia, de adolescencia, lo empieza a mezclar todo, y me pareció como algo que yo no había explorado todavía, y es lo que os quiero compartir ahora. No me acuerdo. No me acuerdo cuando volvíamos del aeropuerto de dejar a mi abuela y yo lloraba en el asiento de atrás del coche y mis padres no sabían cómo consolarme ni qué decir. No me acuerdo cuando llegamos a Barcelona y mi padre no estaba en el aeropuerto y nos fuimos con mi abuela, mi madre y mi hermano en un taxi hasta una pensión en Arco del Triunfo. No me acuerdo cuando al día siguiente fui con mi madre hasta el piso que mi padre había alquilado en el barrio de Trinidad Vieja, a las afueras de Barcelona. No me acuerdo cuando mi padre y mi madre fueron a comprar regalos para la primera Navidad que pasamos en Barcelona y caminaban de la mano en silencio porque ninguno de los dos quería estar ahí. No me acuerdo cuando le dijeron al psicoanalista que no seguiríamos yendo a terapia de familia porque yo no quería ir, pero en realidad el que no quería ir era mi padre porque en la primera sesión el psicoanalista le dijo que era un dictador en casa. Lo sé porque me lo han contado. Me acuerdo. Me acuerdo de la emoción que sentía cuando mi madre abría la maleta y me daba los regalos que me enviaban de Chile. Nunca pensé, hasta ahora que lo escribo, lo triste que debía ser ese momento para ella, porque el viaje había terminado y volvía a estar lejos. Me acuerdo de cuando mi madre me vestía de pie en la cama. Me acuerdo de una mochila roja de colegio con una hebilla plateada. Me acuerdo de la canción, la de la mochila azul, y yo tener una mochila roja. Me acuerdo de cuando me enamoré de Matthew Broderick en Juegos de Guerra y me pasaba todo el día estirada en el sofá suspirando de amor, así, literal. Me acuerdo de la cámara Minolta de mi padre. Pesaba mucho y siempre me la prestaba. Mi psicoanalista dijo que eso es una señal de que confiaba en mí. Me acuerdo de cuando mi padre me enseñó a enfocar y a medir la luz con el diafragma y la velocidad. Me acuerdo cuando se murió el pajarito que teníamos que cuidar ese verano porque lo dejamos todo el día al sol en el balcón.
Lo enterramos en un parque al lado de una iglesia. Me acuerdo cuando me perdí en la playa y buscaba un bikini de la bandera de Estados Unidos que llevaba mi madre, con las estrellas en la parte de arriba y las barras en la parte de abajo. Me acuerdo de la primera vez que me pusieron a mi hija en el pecho. Pesaba 1 kilo y estaba en la incubadora. Al notar su peso sobre mi cuerpo, supe que viviríamos. Me acuerdo de una rabieta en una feria cuando gané una lagartija verde de plástico. Lloré tanto y tan fuerte que el de la feria les regaló a mis padres una botella de cava. Me acuerdo que salí corriendo aterrorizada del cine en la escena donde Blancanieves se pierde en el bosque. Me acuerdo de la primera foto que hice. Era un castillo. Gracias. Hola, soy Sabrina. Muchas felicidades también a Beatriz. Yo también estuve en el colectivo En Palabras, Relatos Migrantes, en la edición de 2020, que es muy potente y muy interesante escribir poesía en una pandemia y encerrados en casa, hay que decirlo todo, pero también fue una muy buena experiencia para replantearse, conectar con uno mismo y descubrir un poco todo lo que implica ser migrante. Y traje para hoy 2 poemas del tema de la migración. El primero se llama Minimizando y el segundo se llama Tránsito. Leeré los títulos y ya arranco por ahí. Dominicana. Mi papá es mi abuelo, mi abuela es mi abuela. Los 2 están viejitos. Usamos los 3 el diminutivo para no decir esa palabra tan fea, viejo. Acá, los viejos, como el ayer, se esconden en jaulas de oro donde no son vistos salvo en fechas especiales. En mi tierra nos gusta el diminutivo para hacer leves las cosas grandes, las cosas importantes, las vainas destructivas. Por eso, a mis orgasmos y a los de mis hermanas los llaman la muerte chiquita, como si no fuera nada que cada noche, solas, destruyamos el mundo sin pararnos de la cama. Solo Dios no se disminuye, salvo cuando no quieres que te escuche. Ay, Diosito, esta mujer diablo me tienes harta. Arrasamos, pero cada mañana, cuando sale el sol, mi papá sigue siendo mi abuelo, mi abuela aún es mi abuela, mis viejitos aún esperan la muerte, la grande, la chiquita mis mujeres no la conocen. Mi abuela sabe que le vendrá la hora tarde o temprano. Mi mamá me escupe en la cara porque lo sé, y aún no he ido a abrazarla, por si se la llevan antes de tiempo los ángeles que le hablan a la doña cuando tiene fiebre viendo la misa. Mi papá quiere que venga ya su hora, que no tarde, que sea temprano. Mis hermanos me escupen en los ojos por verlo y no hacer nada. Me acuchillan la espalda, llueve sangre en España, y aún así no hago nada. Las lágrimas no las como, me las como con las azucaritas. A todos les caigo un poquito bastante mal, porque prefiero vendarme los ojos con un futuro sin colores, por no querer ir a tragar 1000 dolores ajenos que para mí nunca serán chiquitos. Tránsito. Casa. Sustantivo femenino que describe un manojo de piel y huesos marcados por alambre de púas, destrucción y tránsitos. La firmeza de mis cimientos requiere un palparse constantemente las paredes para saber si esos recuerdos que pintan los insomnios con luces de neón fueron en algún pasado realidades. La raja en la rodilla con una lata de tomate, el agujero encima del ombligo, los cráteres en el corazón. Escarbo en la oscuridad debajo de la lengua, justo antes de dormir, y recito en conjuro las pocas palabras que tejen un puente sobre el océano. Mami, papi, grichi, mangú, morisoñando, asopao, chancleta, pela, fuñida. Las letras de mi nombre murieron asesinadas, cruzando la frontera. El guarda de migración les disparó, junto con el derecho a llamarme Canela, y me dijo negra, y me bautizó con números, me dictó la secuencia con esa suavidad de cuchillo que se desliza entre las costillas. Crucé y me volví un código, un plástico, una amenaza, un estereotipo, una maleta saqueada como nuestro pasado perdido en las entrañas de un areíto fantasma. Llevo más etiquetas que la carne caducada del Mercadona que nadie compra ni en oferta. Podrida. Todo pasa desde, por y para el cruce.
en un cruce, bajo la tierra, en el fondo del mar, me vuelvo exotismo frustrado. Si aprendes a escuchar en el caos, puedes escuchar brotar de sus cabezas tambores y reggaetón cuando cruzo con ellos la mirada. En un instante, se siente en los huesos la penetrante presencia de la invisibilidad. Expulso lo que queda de allá en el papel, en el teclado, entre los surcos de mis muslos colosales, bajo la nieve de leche en polvo y la lluvia de un panty lavado a mano, con pétalos de jabón y sangre. Me cambió el nombre para que no me olviden, por si alguien aún recuerda cómo me llamé. Ahora me llamo Fénix, porque es más lindo que decir que soy mujer asalariada, precaria, extraña, quebrada, ancho terreno baldío en proceso de construcción, pendiente de fecha por falta de fondos. Aceptamos donativos, rebotamos los cheques de compasión, que no llenan la boca más que de amargura. Se permiten sugerencias, no más órdenes. Sobre todo, nunca, nunca preguntes si extrañamos nuestra casa. Gracias. 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 Bueno, agradecer a la poeta por tu libro y por lo que nos has compartido, a Beatriz, también a Lucía, y a Gigi y a Diego por hacer este espacio posible y por haberles encontrado en el camino a todas vosotras, gracias a En Palabras. Yo soy Lorelei, soy uruguaya, pasé mi infancia en Uruguay. Mi papá es un exiliado republicano en Uruguay y, bueno, se exiliaron mis papás durante la dictadura en mi país. Y, bueno, ya que estoy, tengo 2 hijos mayores, como os podéis imaginar, de 21 y 23, que también son uruguayos, nacidos en el exterior. Y, bueno, quería compartirles un pequeño libro que me invitó a participar una amiga, arquitecta, artista, ilustradora y docente, Roberta Brida, italiano-catalana. En su momento me invitó a participar en este libro que se llama Cielo Fuego, que yo le puse Cielo Fuego de nombre, que es un desplegable dedicado, bueno, un poco a las infancias y a las familias y que se va, bueno, desplegando y explicando una historia. Ella lo ilustró y yo lo hice el texto. Y, bueno, ahí está. Pensé que, bueno, podía leer algún pedacito, teniendo en cuenta que es un libro que está pensado para todos los públicos, por tanto, os leeré algún trocito y, sobre todo, os quiero leer un texto que preparé para hoy. Dice, a ver, siempre ligera, le habían dicho, caminar deprisa, decidir rápido, cargar con lo imprescindible. La palabra ligera tenía vida propia en su mente. Se siente fuerte y decidida. Y son nubes, y son faros, y son puertas y ventanas, papelito en el bolsillo, un teléfono, un dibujo y una calle. Es un mapa, un lugar al que llegar. Es la guerra y es el río, son rieles, carreteras. Es el hambre, es el frío y es la sed. Son las cosas y el olvido. Las hileras, los fusiles, son las bombas, el naufragio, el abuso y el perder. Tiene dudas si fue un sueño. Ha olvidado ya su nombre. ¿Se lo dijo? Una casa, otros chicos, edificios y camiones, y la tierra en los bolsillos. El papel que ya no sirve, el teléfono, el dibujo, el azul en forma de hilo. Silencios en las cartografías del cielo y en las huellas de un camino accidentado. Silencios en los rostros y en los cuerpos. Silencios en los caminos de gentes que persisten en sus sueños. Escribir Cielo Fuego ha supuesto reconectar con la niña que fui. Los recuerdos de mi infancia me guiaban por el camino que no cesa, que transita aquí y allá, y que de algún modo, pasados tantos años, perdura a través de los seres que caminan este mundo de migraciones contemporáneas. Mi migración nace de un exilio, el de mis padres.
Cielo-fuego es la huida de una ciudad pacífica que se transforma en violencia siendo niña. Unas calles que son tanques y silencios y marchas y miedo y bombas. Una ciudad que queda atrás. Un gran barco y un océano de días interminables. Montevideo, yo y mi norte. Un amasijo de recuerdos y gentes y cartas postal y noches de colas en cabinas telefónicas averiadas y encuentros con los nuestros que seguían acá combatiéndola ya. Y proclama, y esa dictadura en cierta forma extraña y dolorosa para una niña casi adolescente. Cielo-fuego son todas las que quedaron atrás, los que no están más, los que sufrieron de verdad, los que caminan, los que mueren, los que ni son. Son los muros, son las alambradas, el marmuro, los racismos, las vergüenzas de este siglo. Cielo-fuego es algo así como un sueño y el deseo no fronteras. Un camino de palabras, esperanzas y luchas, donde se funden los recuerdos y el presente. Es imágenes, pensamientos y el legado de otros seres. Raíces al descubierto y un texto que navega entre dos lenguas, la de mi sur y mi norte. Es la escritura del recuerdo y la nostalgia, el relato fotográfico, la reapropiación de los hechos, el mirar afuera y el mirar también adentro. Son lecturas, son las redes y los medios. Es la poética que te debo por ser parte de mi vida. Son los gestos compartidos con mis hijos, con mis padres, con mis gentes. Es el nudo en la garganta y las palabras que cosecho día a día. Recorridos, forzados o elegidos. Caminar y cargar. Dejar atrás y llevar consigo. Casi nada o casi todo. Emociones. Perdurar. Y quería dedicar esto pequeño que os he compartido porque el sábado es nuestro día en Uruguay, es el Día de la Memoria de las personas, dedicado a las personas detenidas desaparecidas. Y bueno, como no podré estar en Uruguay, pues les agradezco la escucha. Gracias. ¿Nadie más se anima a leer, a subir al escenario? Bueno, pues muchísimas gracias a todas las poetas que se subieron hoy, que nos acompañaron a Beatriz y a todas en esta presentación. Se siente muy bien sentirse parte de una red tan bonita como lo es la de En Palabras. Muchas gracias a todas las asistentes. Invitarlas ahora a comprar el libro. Saben que editar un libro, publicar un libro también es un viaje que cuesta mucho hacer y desde el colectivo queremos empezar a hacerlo más frecuente. Diego está allá atrás con el datáfono listo para que lo compréis, para que lo compren, perdón, qué horror. Y Beatriz, por favor, lista para firmar sus ejemplares. Allí está. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias, Cristina. Gracias, Casamérica, otra vez. Lucía, mil gracias. Y a todas las poetas. Gracias.